¿Y qué es crear? O sea, ¿cómo Dios crea? O sea, me refiero, o cómo Dios crea o cómo Cristo crea. Sí, Dios, sí. Es que nosotros en este mundo, claro, lo primero que tenemos que hacer cuando hacemos preguntas así es revisar qué creo yo ahora, que es verdad, ¿no? Revisar mis conceptos aprendidos, mi condicionamiento en el tiempo. Yo tengo que pensar, cuando yo hoy en día hablo de creación, lo que yo pienso es, crear es traer a la existencia algo que no existía, ¿no? Y además lo traigo yo individuo, y eso me convierte en un creador individual, un artista. Pero cuando estamos hablando de la creación a este nivel, lo que estamos hablando es Dios es y solo Dios es. Y Dios es una experiencia de autoconciencia, de conciencia ilimitada, sin forma, impersonal por completo. Pero la experiencia de Dios, que quizá en estos 5 segundos de experimento no llegamos a ver, la experiencia de Dios es una experiencia de bienaventuranza absoluta. Es gozo extático, es dicha, es paz profunda. Bien. Creación es expresar ese ser conocido. O sea que crear es expresar mi ser como hijo de Dios, mi ser como amor. ¿Cuántas posibilidades de expresarme como el amor hay? Infinitas. Por ejemplo, no puede hablarse. Absolutamente imposible hablarlo. Lo más parecido que hay en este mundo, a la creación de la que estamos hablando aquí, que la mente no puede alcanzar. Nosotros no tenemos palabras para expresar lo que es la creación eterna, espacial. Lo más parecido aquí es cuando amamos profundamente, decía Juan Carlos antes, cuando amamos profundamente. ¿Sabéis esos momentos, quizás raros, en los que de pronto parece que todo se coloca en su lugar y sentimos un profundo convencimiento de que somos poderosos, hermosos, eternos, invulnerables, de que amamos, que tenemos casi que nos desbordamos de tanta dicha? Eso es lo más parecido, y tiene el mismo parecido que pueda tener encender una cerilla y el sol más brillante de la galaxia más brillante. Imaginaos el nivel de dicha que produce conocerse y expresarse. Porque muchas veces decimos, claro, es que este curso es difícil porque resulta que continuamente me está hablando de una realidad intangible. Y no solamente intangible, sino que no hay palabras que me la puedan expresar o describir. Y como tenemos culpa y por tanto tenemos miedo, vamos con cautela, ¿no? Vamos diciendo, bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que se me está ofreciendo exactamente? O sea, yo estoy como un mono y yo tengo agarrado un mundo con las manos. Y ahora el curso me está diciendo que lo suelte, pero ¿qué me sostiene? ¿Dónde está la otra rama? Esta rama del reino de los cielos, de la creación, de mi ser, ¿esto qué es? No puede asirse, no puede conocerse, no se puede percibir. Entonces hacemos preguntas como, bueno, pero ¿ese cielo cómo va a ser? ¿Me va a gustar? ¿Qué es crear? Y obviamente ahí tenemos que emplear algo que es quizá nuestra capacidad más hermosa. ¿Sabéis como cuando Jesús decía, si no os volvéis como niños, no podréis entrar al reino de los cielos? Porque estaba aludiendo a esa cualidad del niño de no dar nada por sabido, nada por supuesto, de confiar en el bondadoso amor de su madre que le guía, que quiere su bien.
Entonces, en el curso, y garantizando el aprendizaje del curso, es imprescindible que vayamos desarrollando nuestra capacidad de confiar. Y está todo muy inteligentemente armado, porque la capacidad de confiar está en proporción directa con la inocencia que reconozco en mí. De manera que mientras más culpable me siento, menos capaz de confiar soy. Así que el trabajo del curso, la práctica con este mensaje se llama perdón. Y a medida que voy practicando, aplicando en mi vida diaria el perdón, que es el propósito de mi vida aquí, sanar mediante el perdón, entonces mi nivel de culpabilidad va bajando, esto es visto en modo horizontal como proceso, va bajando, va bajando, va bajando, y mi confianza va subiendo, va subiendo, va subiendo. De manera que cada vez me aventuro más en lo desconocido, en el misterio, cada vez me maravillo más, cada vez me contraigo menos, cada vez rechazo menos, me resisto menos. Y si me resisto menos, entonces directamente y de forma natural brota ante mí lo que es. Porque lo único que me impide conocer lo que es, y aquí damos un círculo a lo que comenzábamos hoy, es mi propio juicio. De manera que mi juicio es mi resistencia a lo que es. Si yo confío en lo que el curso me está diciendo, el curso me está diciendo, cancela este primer juicio. Es el mal que te aqueja. Este es el germen patógeno. Yo existo como sujeto en un mundo separado de mí que es objeto. La enfermedad se llama así, dualidad. Y no es un estado de cosas, un hecho. Es una experiencia voluntariamente elegida, ejerciendo mi poder creador falsamente. Por eso no puedo crear este mundo material, solo puedo fabricarlo, es decir, tener de él una experiencia temporal, no eterna. Ahí es donde vemos la benevolencia divina. Si esta experiencia fuera eterna, ni podríamos aspirar a despertar de esta pesadilla, porque esta pesadilla sería lo que hay, sería una realidad. Claro, y cuando el mono está agarrado a una rama, por así decirlo nosotros, ahora es una rama que la vemos real, hay muchas veces, o sea, que quieres encontrar un cielo, pero también tan real como la rama. O sea, quieres buscar en el cielo un cielo real en el que agarrarte. Exacto. Cuando realmente lo que tienes que descubrir es que tú eres el mono y sabes volar. No necesitas otra rama a la que, pero que estamos acostumbrados a buscar ese cielo tan real como la mentira que tenemos. Exactamente. Exacto. Y esa es precisamente esa actitud mental, ese posicionamiento de la mente, el que nos previene de poder sencillamente saltar al vacío. Esto es un símbolo que se emplea mucho en espiritualidad, ¿no? La capacidad de confiar hasta tal punto que puedo saltar al vacío sin agarrarme ya de ninguna rama. Y es una posibilidad que la mente del mono, esta mente discursiva que piensa en secuencia y que fabrica tiempo, no contempla jamás. La mente siempre está reteniendo y aferrándose. Siempre. De manera que esta propuesta del curso, que es cimentar una confianza basada en la inocencia, hasta tal punto que llegue un momento en el que yo pueda decir, suelto completamente y me dejo caer. Me dejo caer. El otro día en un retiro en el Hogar del Filo hablábamos del entrenamiento mental para místicos, para hombres de conocimiento que podíamos leer, supongo que muchos habremos leído la obra de Carlos Castaneda. En la tradición de Carlos Castaneda, cuando el brujo estaba listo y preparado para convertirse en un hombre de conocimiento, estaba listo para aceptar la expiación, diría un estudiante de curso, el ritual de paso era llevarle a un precipicio y dejarle que se arrojara al vacío. Saben que los chamanes hacen las cosas así un poco a la vez. Pero algunos sobrevivían y se tiraban por un precipicio fuera abajo. Es la metáfora, ¿no? Yo recuerdo también, que el otro día contaba, que yo recuerdo que cuando leí la obra también me preguntaba porque eran 4 libros y luego otros 4. Y al final del último, de la primera serie de 4, se arrojan por un precipicio. Y yo cuando agarré el quinto, ávida, decía, bueno, pero al final murieron, no murieron, ¿qué pasó aquí? Y obviamente se trataba de una metáfora, ¿no? Era
Era un ritual de paso, era como la mente se había absolutamente soltado de cualquier autoconcepto, pensamiento o juicio. La mente ya, eso es lanzarse al vacío, es lo que simboliza un salto al vacío físico, es ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué me sostiene a mí? Si yo dejo de pensarme, ¿en qué me convierto? ¿Qué soy? Si todo lo que creo que me da seguridad son mis juicios, con los que ando por el mundo, mi primer juicio, yo, nos resulta importantísimo. ¿No nos resulta aterradora la idea del Alzheimer, por ejemplo? ¿Del Alzheimer? ¿Del Alzheimer? ¿Eh? Es terrible, terrible, terrible. Imaginaos llegar a un punto en nuestras vidas en el que ya no podemos utilizar la memoria para fabricarnos. ¿Es terrible? ¿O es un retorno a la esencia? Aquí lo estamos utilizando como un símbolo, ¿no? Porque nosotros decimos, bueno, parece una propuesta interesante. Venimos aquí como si yo estuviese vendiendo a lo mejor como un robot de cocina, ¿no? ¿Qué os parece? Pero resulta que se nos está diciendo que este entrenamiento va a fortalecernos, es decir, nos va a devolver el poder, que nos va a capacitar eventualmente para lanzarnos al vacío, es decir, para dejar de depender del juicio para conocernos. Vamos a dejar de pensarnos, vamos a dejar de decir yo pensamiento dualista, yo mundo, yo Susana. Voy a dejar de mirar a este mundo, que no es otra cosa que una representación en imágenes de mis propios pensamientos. Y voy a dejar de definirme mediante esas imágenes. Eso es saltar al vacío. Eso es saltar al vacío.